¿Tú quieres también irte a Filipinas con tu tía Sofía? ¿Tú también quieres hablar Tagalog? ¿Cómo se dice buenas tardes? Mahanda Japón. ¡Ay! ¿Tú no vas a saludar a Roel? Saluda a Roel. Di hola, Roel. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. For today's video, ito po ang ating inaantay na video na sabi ko itutok lang kay Mahmoud. Okay, Samir. So natagal natin ang tagal nating hindi nakita si Mahmoud. Si Samir po, si Mahmoud ay siya yung bata na saksakan ng kulit. Siya yung bata na umiiyak kapag ako ay umaalis at uuwi na ng bahay. Si Mahmoud po ang napakalambing na bata. Si Samir po o si Mahmoud po ang bata na nang uumit ng pagkain sa ibabaw ng lamesa. So for today's video, makikita natin at mas makikita natin na matagal si Mahmoud. So happy na si Mahmoud po ay pinaalaga po, binalik po sa kanyang sa tiyahin, sabi nga noon. Pero ngayon ang alam ko nasa tatay niya. So pwedeng hiramin siya. So ang galing ano. Dito sa Pilipinas siguro hindi ganoon hindi ganoon yung nating nakasanayan. Tayo mga Pilipino, pag anak natin talaga tayo mag-aalaga. So para mabigat para sa atin na ipaalaga ito sa iba. So sa kanila mga amigo, kung hindi kayang suportahan ng nanay, tatay mag-aalaga. Pero sa atin mga amigo, ang nanay hindi masyadong papayag, hindi talaga papayag na yung anak niya ay paaalaga niya doon o maiiwan sa tatay or maiiwan sa kamag-anak or sa biyenan o ganyan. Ang nanay talaga ang mag-aalaga para sa anak. So sa Equatorial Guinea hindi ganoon. So ang nanay minsan kung hindi niya kayang alagaan yung anak niya sa tatay o sa pamilya ng anak, kung sino ang pwede. Kumbaga nasanay silang ganoon ang kanilang buhay. So panoorin niyo mga amigo ang video ni Mahmoud, ang batang ubod ng kulit. ¿Qué estoy haciendo, mi amor? Dime. Dime. Nene. Dime, mi amor. Mírame, ¿no? Samir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué hago? Dime. ¿Ah? Habla, yo no te escucho, ¿no? Aquí va Vivian. ¿Quién es? Nene, ¿qué es lo que estoy haciendo? No, dime. Estoy haciendo para ¿no? Teléfono, tú estás haciendo. Él me ve. Buenas tardes. ¿Por qué no habla? I'm here in my house. Samir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Samir? Bien. ¿Tú estás contento por ver a Sofi? Sí, ¿Qué sientes ahora que Sofi ha venido? estoy bien. ¿Tú estás bien? Sofi, ¿cómo te sientes ahora que Samir está aquí contigo? Estoy muy feliz. Gracias, Apoyo, por traer a mamá. Sigue hablando. Cuando tú has venido de tu país, ¿cómo te sientes? Cuando tú ya has salido de Filipinas y ahora que has venido aquí, ¿cómo te sientes? Me siento feliz y gracias, Lorena, por traer a Samir. Y ahora que estás con Samir, ¿tú quieres estar con Samir o tú piensas volver más a Filipinas? Pienso estar con Samir. ¿Y vas a volver a Filipinas más? No. ¿Por qué? ¿Ya no Si quieres? yo vuelvo en Filipinas, tengo que estar con mamá también en Filipinas. Samir, ¿tú quieres estar con tu tía Sofía? Sí. ¿Tú quieres también irte a Filipinas con tu tía Sofía? Sí. ¿Tú también quieres hablar Tagalog? Sí. ¿Cómo se dice buenas tardes? Buenas tardes. Mahanda Japón. Mamá. ¡Ay! ¿Tú no vas a saludar a Roel?
Saluda a Roel. Di hola, Roel. Hola, Joel. Bill. Hola, Bill. Ah, Hola, Aya. Aya, tú conoces a Aya, ¿no? Sophie, ¿cómo está? Hola. Llámame. Sí, mamá viene. Mamá ha salido. Mamá ha ido a comprarte un regalo porque tú has salido donde tu papá para venir a visitar a tu abuela, ¿vale? Sí. ¿Qué vas a comer? Encore. Muy bien, muy bien. Con... ¿cómo se llama? Espagueti. Sí. ¿Qué te gusta comer? ¿Espagueti o... Vía. ¿Te gusta envía? ¿Te gusta palmiste? Sí. Sophie, de toda la comida que has comido ahí en Filipinas, ¿qué comida tú echas de menos? ¿Qué es lo que tú quieres seguir comiendo de Filipinas? Chicken joy. ¿Qué es chicken joy? Es pollo, gallina, Sí, sí, sí. Jollibee. Sí, sí, sí. ¿Y tus amigas? ¿Tú no vas a saludar a tus amigas? Las saludaré. Saluda. Oh. Hello, Ren and Kylie and Patrick. ¿Y qué compañeras tú conoces más? Solo conozco a Ren, Kylie y también Patrick y también a Mucho. Aún tus Y también a Mucho. tus amigas de aquí te conocen aún. ¿Mamú? ¿Aún Samir te conoce? Sí. Samir, ¿aún tú conoces a Sophie? Ali, sí. ¿Tú conoces a Lima? Lima, sí. ¿Tú conoces a... ¿Tú conoces a Vivian? Sí. ¿Tú conoces a Amir? Sí. ¿Tú les conoces? Sí. ¿Tú ya has visto a Vivian y Amir desde que han salido de Filipinas? Sí. ¿Dónde tú les habías visto? En el parque. ¿Tú andas hasta en el parque? Mi papá se me ha llevado. Mi papá se quería llevar en el parque. Mi papá se me ha llevado en el parque. ¿Tu papá? Vivian. ¿Con Vivian? ¿Mm? ¿Dónde está Aya, Samir? ¿Dónde está Aya? Di a Aya que venga. ¿Tú quieres ver a Aya? Sí. ¿Tú quieres ver mucho a Aya? Mm. Yo quiero vivir. Está bien lo que tú comes. ¿Qué tú comes? ¿Ah? ¿Arroz? ¿Quién te ha cocinado arroz? ¿Tú estás contento hoy? ¿Tú estás contento? ¿Mm? ¿Tú echabas de menos a mamá? ¿Tú querías ver a mamá? ¿Tú la querías ver mucho? ¿Dónde mamá estaba? ¿Dónde? Filipina, ¿no? ¿Con quién estaba ahí mamá? Con Alima. Con tus con tus tías, ¿no? Sí. ¿Quiénes? Alima. Sophie. Ujú. Mami. ¿Tú estabas en Filipinas? Alima. Ujú. En ¿Tú querías que vengan aquí? sí. ¿Tú les echas? Vivian. Vivian. ¿Tú? Bien. Alima. ¿Tú eres en la escuela? Sí. ¿Tú has aprobado? Sí. ¿Qué curso vas a hacer ahora? Escuela Ujú. 2. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? De clase. Ujú.
¿Cuál es tu nombre? Samir. Tú no vas a saludar a Kuya Raúl. Buenos días. Buenos días, Kuya Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Aya no. ¿Tú quieres que Aya venga más? ¿Tú quieres que Kuya Raúl venga más? Sí. ¿Tú quieres que Raúl venga a comer pan bota? Con pan. Pan bota con pan. ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué es lo que tú quieres? Yun pa mga amigo, nako, nasabi ni Sophie ba naman, narinig nyo ba? Sabi ni Sophie ay ayaw niya raw niyang bumalik sa Pilipinas, o mas gusto raw niya kasama si Samir o si Mahmoud. Pero kung pupunta raw siya sa Pilipinas, dapat kasama raw si Mahmoud. O yun ang gusto niya. O ayaw niya nang bumalik sa Pilipinas kung hindi lang din kasama si Mahmoud. So for sure nag-i-enjoy kasi ang mga bata at love na love niya. Kasi nung umalis po kami doon sa Equatorial Guinea before, talaga si Mahmoud grabe ang lungkot ko kay Nena, kay Mahmoud kasi isang taon, di ba? Isang taon. Matagal silang hindi magkikita-kita. Hindi ko nga akalain na isang taon lang babalik na sila eh. Pero ayun, at least nalaman natin na yung saloobin ng bata, hindi naman natin naasahan na ganun sasagot niya na si Sophie daw po ay ayaw niya nang bumalik dito sa Pilipinas kung hindi kasama si Samir. O di ba ang sweet naman ni Sophie? Opo. So papaano? Saan pwede natin isama? Sama natin si Sophie tsaka si sama natin si Mahmoud tsaka si Lorena lang, si Apoyo. Mas gusto ko yon. Mas gusto ko na makita si Mahmoud at kasi Apoyo. Kaso nga lang pag si Mahmoud alagaan. Alagaan dito, si Apoyo papasyal. Pwede si Apoyo mamasyal dito, pwede yon. Si Mahmoud pasyal lang din, pero yung mag-aalaga kay Apoyo, kay Mahmoud at si Lorena papasyal dito, tayo mag-aalaga. Huwag, ayoko. Ayoko. Hanap natin ng Yaya. Si Yaya, hanapin si Yaya Dab. Si Yaya Weng. Si Weng magaling mag-alaga ng bata. So ayun pa mga amigo, nakakatuwa si Mahmoud, nakakatuwa. Yung pag-smile pa lang niya, nakakamiss talaga yung batang ito. At grabe, ang saya din na makita yung mga batang ito. Sabi ko kay Jamame, wag yung siya ang mag-video na mag-video. Video rin yung mga bata, video niya yung mga nandoon sa bata, tagalan lang yung video, hindi yung isang 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 3 seconds, 10 seconds, tapos na. Hindi, tutok mo lang yung camera, pag set time mo, okay na ako rin. Ganun pala, pagka hindi mo nakikita. Kasi dati nung nasa Equatorial Guinea ako, live ko silang nakikita. So parang hindi naman ako, hindi ko nami-miss. Pero pagka pala, hindi mo nakakasama, ay talagang aabangan mo yung video nila kahit ano lang. Kahit ano lang makita mo, yung kahit wala siyang ginagawa, magsalita lang, okay na. So ayun pa mga amigo, masaya nakita natin si Mahmoud, si Sophie. At sabi nga ganun, kilala pa tayo ni Mahmoud. Kilala pa tayo si Kuya Belgian, at lalo na si ate. Ay sayang lang, ano kaya pinasalubong nila Teacher Mame kay Mahmoud, hindi ko alam, pero for sure meron po yun. So ayun pa mga amigo, abangan nyo pa mga latest na nangyayari sa Equatorial Guinea. At maraming salamat po sa panonood ng episode na ito. May iksiman ng video, pero ang saya na makita ang batang ubod ng kulit na walang ginawa kung hindi kumain, naguhugas ang plato yung bata na yan, kung naaalala nyo po. Thank you so much po mga amigo, at God bless po.